quizás, no sé, y acá no podemos abrazarnos ahora por la situación que vivimos, pero Dios bendiga a todos los que vienen a la casa de Dios a escuchar de ese Dios único, porque no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, solo hay uno que pagó el precio por nosotros y Él es el que se merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Creo que estamos viviendo un tiempo precioso hoy, donde creo que la mayoría de los que estamos acá, los que están conectados con nosotros a través de los medios, creo y estoy seguro que un buen porcentaje de personas tienen un corazón agradecido a Dios, porque Dios nos ha guardado hoy en este tiempo de muerte. Así que creo que vale la pena muchas veces prestar atención a las cosas de arriba, porque las de abajo son pasajeras, las de abajo como que un momento de alegría, pero las de arriba son eternas. Y esta bendita palabra es eterna. Esta palabra no va a cambiar, no va a variar. La palabra va a estar siempre de una u otra manera hablándole al ser humano, al corazón, a la mente, a sus sentimientos, a su voluntad, de cuál es el camino, cuál es la necesidad o la situación que vive cada persona y quién es el que tiene la respuesta para la necesidad nuestra. A veces buscamos y buscamos y no encontramos una respuesta a nuestra situación. Y esta mañana quiero hablar de una parte del ser humano que es bastante conflictiva para muchos y nos podemos hacer la pregunta de lo que quiero hablar ahora, que está en la Biblia, que el Señor enseña por la Biblia. Quiero que si me presta atención unos minutos, usted que está conectado ahí, podemos aprender juntos lo que verdaderamente es el plan y propósito de Dios con nosotros por la palabra. La palabra es la base, la esencia de una vida en paz, en amor y armonía, los unos con los otros y especialmente con Dios. La palabra tiene una secuencia de victoria a todo aquel que la practica, que la vive, que la acciona. Y es importante que podamos nosotros aprender de la palabra. Hoy quiero hablar de que una palabra que una vez me hice la pregunta: ¿dónde está mi conciencia? ¿Alguien sabe dónde tiene la conciencia? El corazón yo sé que está acá. Mis ojos, mis manos, mis pies. Conozco el sistema. Los estudiosos saben. Los doctores pueden hacer en nuestro cuerpo algunas operaciones cuando algo está mal. Por ejemplo, el corazón, una mano que se quiebra o algo. Pero la conciencia, ¿se ha preguntado dónde está la conciencia? ¿Alguien sabe? ¿Qué pregunta esa, no? ¿Y existe la conciencia en los seres humanos? Así que pregunto, ¿dónde está la conciencia? ¿Sabe usted dónde está la conciencia? ¿Usted que está ahí? Está ahí donde dijo la hermana, en la mente. Nosotros tenemos en nuestra cabeza un lóbulo frontal, dicen los estudiosos, es lo que yo descubrí, un lóbulo acá frontal, un lóbulo parental que es como el centro, y vamos a imaginarnos un cerebro que tiene algo en la frente, algo en medio, y luego tiene un lóbulo temporal aquí, un poco más atrás, y de repente hay un lóbulo occipital, dicen los estudiosos, y ahí está la conciencia, entre esta parte de aquí atrás y la conexión de la columna. Ahí está la conciencia, pero no la pueden operar los médicos. No la conocen los médicos. Solamente los estudiosos y todo, pero no pueden hacer nada. A veces hacen operaciones del cerebro, aquí frontal, la malla que cubre el cerebro, la protegen o algo,
Pero cuando llegan al lóbulo occipital, que es donde está la conciencia, no hay nadie que pueda hacer nada ahí. No hay médico que pueda hacer nada. Porque cuando encontramos, por ejemplo, la definición de la palabra conciencia es importante. Porque, mire, en español viene de dos raíces del latín. El prefijo con y la palabra ciencia, que significa saber. Más o menos para que usted tenga una idea. En la conciencia se practica y se radica el saber de cada persona. Pero sigue diciendo el significado, que la conciencia es el eje de juez interno nuestro. Y yo estaba pensando, dijo, quiero hacer una comparación de este centro nuestro. Y yo dije, esto viene siendo como la torre de control de un aeropuerto. Esta es la torre de control del ser humano, lo que quiero hablar ahora. Y en esa torre de control está todo. Usted puede practicar el bien o el mal, hacer lo bueno, lo malo, lo que sea, pero aquí está todo. ¿Cuántos saben que en los aeropuertos hay una torre de control? Y esa torre de control controla todo, la salida del vuelo, el minuto que salió, el tiempo que salió, el avión que viene, le prepara la pista, todo tiene esa base de control que está en los aeropuertos. Y en el otro aeropuerto del otro, por ejemplo, de aquí a México, allá hay otro control. Ellos ya saben a qué hora va a llegar el vuelo, qué tiempo, y tienen que preparar la pista. Y yo decía, oh, quiere decir que mi conciencia y esta parte de mi cerebro es como una torre de control de mi vida. Porque de allí manda todo. Así que busqué la definición de la conciencia. Y es esta, que es ese juez que nos da testimonio, dice, y que nos permite estar conscientes del bien y el mal. Y ya ha probado también que nuestras acciones sean buenas o malas, acciones buenas o acusándolos de algo, acá está todo en la conciencia del ser humano. Y es importante que nosotros podamos entender todo esto, que la conciencia es un estado de la mente subjetivo, dice acá, unificado y continuo, y radica sobre todas las áreas posteriores de la cabeza cerebral, lóbulo occipital, donde estaba hablando, aquí atrás. ¿Puede tocarse a alguien la conciencia aquí atrás? ¿Siente que ahí está la conciencia? Tóquesela y dice, y piense si está haciendo el bien o el mal ahora. ¿Qué está pensando su conciencia? ¿Qué está accionando su conciencia ahora? Y por eso quiero que con la palabra entendamos ahora, usted que está allí en su casa, présteme su atención, que podamos aprender por la palabra la importancia de lo que es la conciencia del ser humano. Ahí es donde dicta todo lo que nosotros queremos y hacemos en nuestra conciencia. Y quiero hablar de algunas conciencias que habla la Biblia. Y yo creo que fácil vamos a entender. Y vamos a ir tomando una posición a favor nuestro si usted y yo aprendemos por la palabra y no queremos vivir una vida como la que viven las personas que hoy están con una conciencia cauterizada, una conciencia negativa, una conciencia donde ya como que ya no viven, que no existen, que su conciencia está muerta, que piensan que no hay esperanza. Por eso esta mañana quiero hablar con la palabra para que entendamos fácil qué importante es la conciencia del ser humano.
¿Cuántos se han sentido culpables por algo que hizo? De hecho, todos en alguna situación o tiempo de nuestra vida nos hemos sentido culpables por algo. Y la conciencia no nos deja, ¿verdad? Cuando uno hizo algo malo. ¿Cuántos tienen esa experiencia de veras? Que la conciencia no lo deja. Ahora sí están pensativos todos. Este pastor, ¿cómo sabe que yo tengo mi conciencia mala hoy? Quizá usted está pensando lo mismo ahí en casa. Y creo que es importante que aprendamos. Quiero enseñar un poco de una conciencia culpable. Y la Biblia tiene personajes y pasajes bíblicos que son muy importantes, y si uno presta atención, creo que puede librarse de vivir momentos difíciles en la vida, momentos de vergüenza, momentos de zozobra y momentos de desprecio por una conciencia cauterizada, una conciencia mala, una conciencia cautiva de algo. Siempre va a estar la persona en una situación no muy buena. Y por la Biblia, Génesis capítulo 42, versículo 21, ahí está la historia de los hermanos de José. A alguien se refresca la memoria ahora y va a decir, oh, yo ya conozco esa historia. Pero esa historia tiene que ver con la conciencia de varias personas. Los hermanos de José vivían con una conciencia culpable. Y escuche lo que dice Génesis capítulo 42, versículo 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Los hermanos de José vivieron un buen tiempo esa angustia de poder actuar mal contra su hermano, su propio hermano. Creo que eso tiene un mensaje para nosotros hoy. A veces nuestra conciencia, por estar cauterizada en algo, actuamos mal con nuestra familia, con alguien. Y lo importante aquí es aprender. Vivían un tiempo de angustia y no fue un día, fueron años. Fue buen tiempo que pasaron con esa angustia. Y yo lo que quiero que aprendamos juntos esta mañana es que, o esta hora, donde quiera que usted esté, es que no es saludable hacer el mal, porque va a haber una consecuencia sobre nosotros. Y de hecho, cuando hacemos el mal, a muchos se les olvida. Pero la conciencia no deja. La conciencia que está cauterizada por algo va a vivir una vida de martirio, una vida de desesperación, una vida como la que tenían los hermanos de José. Vivían en angustia. Oh, mi hermano murió por culpa nuestra. Oh, después supieron, su hermano, esclavo por culpa nuestra. Y a veces por culpa nuestra algunos sufren. Y a veces ni siquiera pensamos que hay algo que nos martiriza. Y yo que quiero que al final podamos entender que hay alguien que sí puede operar la conciencia. No estoy hablando de un ser humano, estoy hablando de un ser sobrenatural que puede cambiar la conciencia de los hechos malos que cada persona hace. Quizá hoy estás en esa situación, quizás estás viviendo un tiempo de angustia por la vida, por la situación que hiciste en un pasado.
Pero lo que quiero que aprendamos al final de esta enseñanza es que hay una respuesta para esa persona que hoy está en angustia. Y esa fue la situación de ellos. Su conciencia estaba cauterizada. Y la definición de tener una conciencia cauterizada, escuche, es cuando una persona tiene cauterizada la conciencia, posee una mente reprobada y a la vez una mente incapaz de sentir vergüenza de nada. Asimismo, ya no discierne entre el bien y el mal. Esa es una conciencia cauterizada. De hecho, hay personas en el mundo así. Acá ya no, gracias a Dios, porque ya todos somos libres. Acá ya no hay gente con persona cauterizada, somos libres. Porque el que cree en Cristo, el que confía en Cristo, ya no vive esa vida con una conciencia cauterizada, que ya no discierne el bien y el mal. Nosotros ya sabemos cuál es el bien y el mal por la palabra que nosotros leemos o escuchamos. Y eso es importante en nuestra vida, porque es cuando nosotros vivimos una vida bonita. Mire, acá era un grupo de personas, los hermanos de José, que vivieron todo ese tiempo de angustia, dice la Biblia. Y ellos mismos se analizaban lo que habían hecho. Ellos mismos reconocían lo que habían hecho. Pero su vida estaba cauterizada por el hecho que hicieron. Y de hecho, la Biblia tiene muchos versículos de personas, como en el caso de David, que dice el Salmo 40, versículo 12. Escuche esto. Este era David, alguien que tenía el corazón como el de Dios. Llegó el momento que David sintió lo que había hecho o lo que había pasado en su vida. Y escuche lo que dice el Salmo 40, versículo 12. Porque me ha rodeado males sin número, dice. Me ha alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Miren lo que sentía David. Ahora, no es tanto el sentimiento de David. Yo analizaba este versículo y dije, lo importante es que David está reconociendo. Hermano, lo importante es que debemos de reconocer. Dice que porque me ha rodeado males sin número. David reconocía que había hecho cosas malas sin número. Y yo pregunté ahora cuántos, de hecho todos pasamos un momento de culpabilidad, ¿no?, de nuestra conciencia por algo que hacemos. Pero de repente quizás hacemos muchos, no solo uno, sino que muchos. David dice que había hecho muchos porque me han rodeado males sin número, porque me han alcanzado mis maldades. Mire qué confesión daba David. A veces nos cuesta confesar a Dios la vida o los errores que nosotros cometemos. Por eso es importante, hermano, mire, pedirle perdón a Dios a cada momento. Cuando usted hable con Él, lo primero que haga, dígale, Señor, perdóname. Porque uno no sabe qué hizo. Y a veces sí sabe qué hizo. Y de hecho la mayoría de veces sabemos lo que hacemos. Pero nos cuesta reconocer. Y el que le cuesta reconocer su condición no va a ser buena, va a ser una condición de angustia. Y David, mire hasta dónde llega. Y mi corazón me falla. ¿A cuánto le ha fallado el corazón por algo que no lo pueden sacar de ahí del corazón? A veces a todos. A todos, cuando sentimos el corazón nos palpita de una manera no natural, porque hay algo que está allí en el corazón, algo que no nos deja a nosotros ver la gloria de Dios como cristianos. David reconocía eso.
De hecho, de una otra vez, a veces hacemos cositas malas, ¿no? Y qué bonito es reconocer, porque es lo que David reconoció. David reconoció que se había equivocado. Y le voy a poner otro ejemplo de conciencia culpable. Y todos sabemos este pasaje, cuando llevaron a aquella mujer que había cometido un error y la presentaron a Jesús. Y cuando la presentaron a Jesús, dice la Biblia que Jesús se postró y empezó a escribir: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? Amén. Juan capítulo 8, versículo 9 dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Eso habla la Biblia. Una conciencia culpable. Mire, era multitud la que iban por la ley a apedrear a aquella mujer y tenía que morir apedreada por su error. Pero la conciencia, cuando nos enfrentan con la verdad, ahí es el punto. Cuando la palabra nos confronta con la realidad de nuestra vida, la necesidad que hay en nosotros, es cuando tenemos que despertar. Qué bueno que este grupo de gente despertó y nos dejó un ejemplo de una conciencia culpable, donde verdaderamente de una u otra manera todos estaban pecando ante Dios. Y de hecho todos somos pecadores ante Dios. Pero somos campeones para culpar a otros. Y nos fijamos en los errores de otros. Esta gente se fijó en el error de esa mujer. Y lo que querían era matarla por su error. Pero es allí donde entra Jesús. Cuando nuestra conciencia culpable nos lleva al punto de poder cegar nuestro entendimiento, es cuando aparece Jesús y habla nuestra conciencia, como habló a esta gente. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dijo Jesús. Y Jesús esperaba que, bueno, yo no sé, la mente de él era perfecta, lo sabía que todos iban a ir, pero vamos a suponer que Jesús, en la manera que se inclinó y a escribir en tierra, como dice la Biblia, yo creo que él estaba esperando ver una mujer muerta por la ley. Ah, qué lindo que ahora no estamos por la ley. Pero le voy a dar un consejo: no se aproveche de que no estamos por la ley. Y si estamos por la gracia de Dios, hoy no estamos por una ley, gracias a Dios, hay que aprovechar esa gracia para no sentirnos culpables, para no sentirnos a nosotros con una conciencia cauterizada. Es importante que nosotros podamos entender por la palabra. Hebreos capítulo 9, versículo 14, escucha lo que dice. Es importante este versículo para que podamos aprender ahora. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ah, qué lindo que Dios de una u otra manera ha limpiado nuestras conciencias. Vivíamos esa vida que he puesto de ejemplo de nuestra gente pasada. Vivíamos con una conciencia mala. Y de hecho, hermano, todo lo malo que hagamos acá, escuche bien esto con todo respeto, todo va a tener una consecuencia. Todo. A mí no se me olvida lo que les he contado de una anécdota de mi vida pasada, cuando estaba joven, quizás 9 años, 10 años. Yo me acuerdo que hasta agarré así mi mano y le metí una buena camorra a mi hermana. Pero buena camorra.
Así le decimos en mi país. Yo no sé cómo le dicen en México. Un coscorrón. Le metí un coscorrón, pero bien duro. Y mi hermana se puso a llorar y yo que salgo corriendo. Y al salir corriendo, como no tenía zapatos, me tropecé en una piedra y me volé la uña del dedo grande. Hermano, cuando yo me iba a bañar y me ardía por el jabón o algo, la uña que me había volado, me acordaba, mi conciencia me decía, oh, lo que hiciste ahora lo estás pagando. De una u otra manera, Dios va a hablar a nuestras vidas cuando cometemos algún error. Porque aquí la palabra de Dios dice, mediante el Espíritu eterno. Usted y yo tenemos un espíritu. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios nos dio, el Espíritu hace una obra en nosotros. El Espíritu, dice la Biblia, que vino para redarguir, para instruir y para hablarnos. Cuando tenemos una conciencia mala. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. La Biblia lo habla de esa manera. Y aquí dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Ah, qué bonito cuando uno limpia algún récord, ¿verdad? De algún error que cometió o de algo. Y qué más lindo cuando uno limpia la conciencia. Y la única manera es reconocer que hay un Dios que puede limpiar. Los médicos no pueden operar. No pueden hacer nada los psicólogos ni nadie. Pero hay alguien que sí lo puede hacer y ese se llama Jesús de Nazaret. Él lo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. El trabajo de Jesús es limpiar la conciencia de los seres humanos. Esa es la obra de Dios a través de su Espíritu Santo. Y de hecho nosotros tenemos esa experiencia, todos los que hemos creído en Cristo. Cómo Dios nos ha venido limpiando nuestra conciencia. A veces ya no nos sentimos bien por lo que hacíamos en un tiempo sin Cristo, que de hecho hoy ya no lo hacemos. Qué importante es aceptar a Cristo en el corazón, porque Él no solamente toma el corazón, nuestros sentimientos, ni nuestra voluntad para hacer el bien, sino que Él actúa especialmente en nuestra conciencia. Esa conciencia que ha estado cauterizada, esa conciencia que ha estado muerta, que no discierne ni el bien ni el mal, Dios la cambia, Dios la transforma. Y eso es importante, porque pregunto esta mañana, no levante la mano, pero sí tal vez con un amén. ¿Cuántos sienten que tienen una buena conciencia? Que usted nunca ha hablado del pastor ni nada de eso. Porque la Biblia habla de eso. Primera de Timoteo, escuche bien, capítulo 4, versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Vivimos en un mundo hoy confundido. Un mundo que no encuentra salida. De hecho, el apóstol Pablo empieza diciéndole a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de todo lo falso que viene al final, y los profetas y esto, toda la falsedad que vas a ver, y van a haber hipócritas, mentirosos. ¿Pero por qué? Porque tienen una conciencia cauterizada, le dijo, ten cuidado. Esos han leído la Biblia, pero enseñan doctrinas falsas. Y de hecho lo vivimos. Y no nos sorprendemos de lo que vemos en el mundo. Dios tenga misericordia de todos aquellos que se han desviado de una buena doctrina. Pero Pablo le enseña a Timoteo, ten cuidado, esos tienen una conciencia cauterizada. Están ya hechos a esa manera. Pero Dios les da una salida. Entonces Él le dice, mira, escucha lo que dice 1 Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando cuál, dice
los que naufragaron en cuanto a la fe de algunos. Manteniendo esa conciencia buena. Ese es el consejo de la palabra. ¿Cuántos quieren mantener una conciencia buena? Una conciencia limpia. Una conciencia que tenga paz. Una conciencia donde usted se sienta libre y no viva atado a algo. Donde ya no puede discernir nada. Y este mensaje es para aquel que se siente hoy de esa manera. Que ya no encuentra una salida a nada. Que está cautivo a algo o alguna situación en su vida. De hecho, es el trabajo del enemigo. Mantener cautivo a las personas con una conciencia cauterizada, una conciencia muerta. Porque el que tiene la conciencia muerta, hermano, ya dice, no, pues ya no valgo nada. Hasta canta la canción de Chente, la vida no vale nada. Así que tiene que prestar atención uno. Creo que estamos en un tiempo de una gran oportunidad de poder tener una buena conciencia. Y Pablo enseñaba de una buena conciencia. Y en la segunda carta que les escribió a los Corintios en el capítulo 1, versículo 2, escuche lo que Pablo les dice a las personas que puedan tener una buena conciencia. Y dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Escuche bien, mire esto, con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, no, la conciencia no es sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Una conciencia buena, una conciencia donde uno va progresando y va viendo que vale la pena mantener esa clase de conciencia, porque el testimonio de una conciencia buena, de una persona que tiene una buena conciencia, se conoce, hermano. Una buena conciencia sale a la luz con nuestro testimonio. Y creo que de una u otra manera todos luchamos por tener una buena conciencia. Porque esto es una lucha, una batalla que tenemos cada día. De repente nos miramos haciendo el mal, sabiendo que es el mal. Eso es cuando ya verdaderamente la conciencia ya no tiene, para muchos dice ya no hay remedio. Pero yo quiero decirle que sí hay remedio. Yo quiero que aprendamos que sí hay remedio para una conciencia mala. Porque la Biblia tiene muchos consejos muy buenos para cada persona que pueda vivir de esa manera. Y Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1, versículo 15, primera de Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido del corazón limpio y la buena conciencia y de fe no fingida. Ese es el testimonio. Los que hemos creído en Cristo, creo que entendemos fácil pues el propósito de este mandamiento es el amor. Cuando hay una buena conciencia, hermano, ¿verdad que nosotros amamos al prójimo? Amamos a nuestros enemigos. ¿Cuán difícil es eso? Pero es un mandato de la palabra. Y creo que lo podemos lograr, porque la Biblia nos enseña, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido del corazón limpio. ¿Cuánto tiene un corazón limpio? Cuán difícil es encontrar hoy, en el 2021, un corazón limpio. A veces miramos a la persona que sonríe, pero puede estar con muchas preocupaciones. Puede estar como estaban los hermanos de José, cautivos.
a lo que habían hecho, y la Biblia habla de eso, mantenían una angustia en su corazón. Y David eso tenía también, tenía eso en su corazón. Oh, he hecho muchas cosas malas. Y reconocía su situación. Hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan, lo importante es reconocer nuestra situación. Reconocer que hay algo en el corazón. Hay algo que no los deja ver lo precioso de la vida. Mira, hermano, la vida es linda sabiéndola vivir. La vida es preciosa, tomados de la mano de Jesús. Pero sin Él vamos a caer de repente en tener una conciencia culpable de algo. De hecho, quizás el mensaje es para ti que estás ahí en tu casa sintiéndote culpable de algo. Para alguien que está aquí en el santuario sintiéndose culpable de algo. Y esta palabra que estoy tratando de enseñar ahora de la mejor manera, creo que es la solución a tu problema, a tu situación, a lo que estás viviendo. Momentos de angustia en tu corazón. Pero esta hora es el tiempo de reconocer y humillarnos ante la poderosa mano de Dios para que Él los levante y los exalte, dice la palabra de Dios. Y Él lo quiere hacer. Él quiere levantar un espíritu de amor, de paz, de mansedumbre, de paciencia, de benignidad, de esperanza. Los frutos del Espíritu, los cuales necesitamos vivir hoy, en tiempo que estamos viviendo hoy, un tiempo de zozobra, un tiempo donde la maldad y el pecado han aumentado, pero la gracia de Dios ha estado hasta hoy. Y yo creo que debemos de tener un corazón agradecido hoy. El corazón nuestro a veces nos traiciona, pero el propósito, dice Pablo a Timoteo, es este mandamiento, es el amor. El amor no fingido, el amor genuino, ese amor sincero. Pregunto, ¿ama usted de esa manera? ¿O tiene algo en su corazón? ¿Hay algo ahí que no lo puede sacar? ¿Hay algo en tu corazón que no puedes sacar, tú que estás ahí en casa? ¿Algo que no te deja? ¿Que vives una vida de angustia? ¿Una vida de desesperación? ¿Una vida de vergüenza? Quizá con una conciencia cauterizada haciendo el mal todavía. Ese mensaje es para cada uno de esa persona que hoy escucha. Cuando una persona tiene cauterizada la conciencia, tiene una mente reprobada, definitivamente todo va a ser fracaso. No hay prosperidad. Necesitamos tener una conciencia limpia. ¿Cuántos quieren decirle a Dios esta mañana, limpia mi conciencia? Limpia mi corazón. Y aprender lo que la Biblia dice. Tenemos que aprender. Aprender a amar. Y una de las claves para que su conciencia esté limpia, tiene que aprender el perdón. Hermano, cuando no aprendemos a amar ni el perdón, hay una conciencia ahí que no te deja en paz. ¿Cuántos creen eso? Al que no lo crea, eso es. Si usted no ha aprendido a perdonar a esa persona, ni a amarla, ni a amar a sus enemigos, porque de repente hay enemigos alrededor nuestro, ni los conocemos, pero de una u otra manera tenemos que amar. ¿Cuántas veces me he enfrentado con personas que me dijeron a mí, pastor, yo lo odiaba, pero ahora reconozco quién es usted? ¿Cuántas veces sufrí en Nicaragua yo cuando llegué en el 2000, de misionero? Y los nicaragüenses no me querían. Y a veces yo lloraba. No conocía a nadie.
solo mi esposa y mi hija que iba conmigo. Me despreciaban. Iba encargado de 80 personas. Las 2 emisoras que eran parte del concilio. Un colegio con 800 niños. Estaba encargado de maestros, de ministros del aire, de security, de toda una cantidad de gente. Y me despreciaban. No me conocían. Pero le doy gracias a Dios porque quizás a unos 4 meses, 6 meses, todo el mundo me apreciaba, todo el mundo me quería. Bendigo a Nicaragua, bendigo a esa gente que estuvo alrededor mío, que me apoyaron en mis 3 años de estadía en Nicaragua como misionero. Aprecio a los nicaragüenses. Pero tuve que conocer un mundo donde me despreciaron, donde no me aceptaban. Pero Dios es Dios. Y cuando Dios toma tu vida, cuando Dios tiene un propósito en tu vida y tú le sirves a Él, las cosas cambian. Tu conciencia puede cambiar. ¿Cómo está tu conciencia hoy? Es la pregunta. ¿Dónde está tu conciencia hoy? Una conciencia con angustia, pero alabas a Dios. Una conciencia que no tienes paz. Una conciencia donde falta el amor. Una conciencia donde no hay entendimiento. Una conciencia donde hay contienda todo el tiempo. Una conciencia herida. Una conciencia cansada de tanta cosa de este mundo. Hoy termino diciéndote a ti que estás ahí conectado, que estás escuchando, que estás atento a esto. Hay alguien que puede darte una solución ahora. Y ese se llama Jesús. No hay otro. Puedes buscar psicólogos, puedes buscar cualquier médico. No hay quien te opere la conciencia. No hay quien limpie la conciencia de nadie. No podemos nosotros como pastores, como enseñadores de la palabra, limpiar la conciencia y los sentimientos y la voluntad de cualquier persona. Pero hoy te presento a alguien que tiene todo poder para hacerlo. Y una confesión cambiará tu vida hoy. Una confesión del corazón de reconocer que necesitas ayuda. Y yo quizá no puedo ayudarte, yo nomás hablo esto. Pero quiero ponerte en las manos de alguien que sí puede ayudarte. Alguien que un día me levantó de una silla de ruedas. Alguien que un día sacó al borracho, al drogadicto de las calles, con una conciencia cautiva a algo que no le dejaba ver la gloria de Dios. Ese alguien es Jesús, el Hijo de Dios. Ese alguien tiene poder para cambiarte. Y ahí donde estás, y aquí quiero que cierren todos tus ojos, quiero hacer una invitación. Este es el momento que Dios ha puesto en mi corazón a hacer un llamado a esa persona que está con esa conciencia que no le deja tener paz. Quizás has caído a las calles, como contaba mi amigo y hermano Raúl, el flaco Chacón, el viernes aquí con su testimonio. Una conciencia cautiva cayó a las calles en la droga, en el licor. Pero hoy te quiero decir que hay alguien que te puede sacar de ahí. Si sacó a él, me levantó a mí y ha hecho milagros en muchas personas, él puede hacerlo en tu vida. Pero tienes que tomar una decisión ahora. De decirle, Señor, mi conciencia no está buena, entrego mi vida a ti. Ahí donde está, dile, Señor Jesús, en esta hora he escuchado el propósito de tu venida a esta tierra. He escuchado, Señor, que tú puedes limpiarme
de lo que hoy estoy viviendo. Quizá esta angustia que tengo o esta situación que vivo, no he buscado ayuda, pero hoy he oído que tú tienes poder para ayudarme. Y en esta hora entrego mi vida a ti. Reconozco que soy pecadora, pecador, y hoy entrego todo lo que soy, mi conciencia, mi vida, la entrego a ti, Señor. Y te pido, por favor, que tú, Señor, obres un milagro de cambio en mi vida. Gracias, Señor, por perdonarme. Y ayúdame, Jesús, te necesito, Padre. Muchas gracias por tu sacrificio en la cruz por mí. Y gracias una vez más por perdonarme. Amén. Y amén. Vamos a orar todos juntos. Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre. Señor, gracias por tu Hijo amado, de enviarlo a esa cruz por cada uno de nosotros. Señor, oro por aquellos que hoy entregaron su vida y aún los que no le entregaron, los pongo en tus manos. Oro por la iglesia que está aquí, Señor. Atropelladamente he hablado de esta palabra, conciencia. Una palabra que tiene peso en la vida de muchos, especialmente aquellos que tienen la conciencia cauterizada, que poseen una mente reprobada y a la vez son incapaces de sentir vergüenza de nada. Asimismo, ya no disciernen entre el bien y el mal, pero tú eres Dios. Por favor, Jesús, toma esas vidas, toma nuestras vidas y limpia, Dios, desde lo más profundo del corazón nuestras conciencias, que podamos hacer el bien, que podamos entender cuál es el camino, la verdad y la vida, que podamos, Dios mío, responderte de una u otra manera con una vida entregada a ti, Señor. Por favor, toma nuestras conciencias, quita toda angustia, quita todo lo que está allí, Señor, y siembra amor en los corazones en el nombre de Jesús. Liberta al que está cautivo y que su conciencia sea libre hoy por el poder de tu palabra. Glorifícate, Dios. Quizás alguien están rebelados contra ti por la condición que viven. Quizás hay personas enojadas contigo, Dios, ahora, porque no sanan, porque no son libres de la droga, del licor, de cualquier vicio. Pero tú eres Dios, Dios poderoso, Dios que cambia, Dios que transforma, Dios que sana, Dios que liberta. A ti clamamos hoy, Señor, para que tu misericordia se extienda y hagas los milagros que tú sabes hacer en cada persona. Padre, gracias por lo que estás haciendo ahora. Bendecimos las familias, bendecimos todo en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque nos has guardado en este tiempo. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Te esperamos, Señor. Anhelamos tu venida. Y te agradecemos porque sé que tú estás limpiando conciencias ahora. Y tú vas a activar una acción de perdón, de amor y entendimiento a aquel que nos ha ofendido. Padre, gracias por todo te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Amén.